para que nos explique qué es convergencia sindical. Adelante. Buenos días a todos y todas los oyentes. Bueno, la Confederación Convergencia Sindical es una organización que tiene afiliación en diversos sectores de la economía nacional, entre ellos el sector bananero, el sindicato Citravi en Changuinola, pero también es una confederación que aglutina sindicatos del sector portuario, del comercio, de la industria, y que a nivel internacional tiene también afiliación en las confederaciones internacionales de las Américas, pero también la Confederación Sindical Internacional, que es una organización con mucha importancia en el campo internacional. Por lo tanto, es una organización que forma parte también del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, CONATO, y es integrante de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, de los fundadores de la Alianza Pueblo Unido por la Vida. Muy bien, don Eduardo, vamos a hablar de Bocas del Toro. Ayer se declaró estado de emergencia y todos sabemos lo que implica el estado de emergencia, incluso limitar la circulación, las reuniones y muchas otras cosas. ¿Qué piensa usted de esta decisión y qué hay detrás de ella? Bueno, en primer lugar, ser claro de que este estado de emergencia se constituye en un fracaso de el intento del gobierno de dividir el movimiento social y de segmentarlo. Intentaron negociar y hacer parecer a la población, en términos generales, de que la situación de Changuinola era una cuestión muy particular sobre el tema de la ley 45, que si bien es cierto, fue trastocada por la ley 462. Los compañeros en Changuinola tenían claro de que no solamente se trataba de esa ley, sino que son parte también del movimiento nacional que se opone a la ley 462. De hecho, el dirigente Francisco Smith del Citraibana estuvo presente en los últimos encuentros que organizó la Alianza Pueblo Unido por la Vida, en donde se discutió a fondo la situación del proyecto, pero también se discutieron las acciones que era necesario emprender para tratar de encontrar los mecanismos para resolver este problema. Obviamente que ante la negativa del gobierno de establecer cualquier espacio de encuentro, de diálogo, de consenso, no ha quedado otra medida que empezar a hacer acciones más fuertes, como fueron las declaraciones de huelga docente después del sector bananero de la construcción y las movilizaciones que se mantienen en el resto del país, dependiendo de las características de cada sector. El gobierno intentó hacernos creer que era un movimiento aislado, que no tenía que ver con el movimiento nacional. Trató de negociar y de ofrecer algunas condiciones de negociación particulares para el sector bananero, pero eso demuestra el poco conocimiento que se tiene de la solidaridad con la que operan los sindicatos bananeros, de una unidad monolítica en la que los sindicatos y las comunidades están íntimamente relacionados, integrados. Casi que todo lo que se ha logrado en Changuinola, hospitales, escuelas, carreteras, terrenos, incluso vivienda, están relacionados con el sindicato porque han sido lucha de los sindicatos todas estas condiciones. Entonces, ahí hay una unidad que se conecta además con una solidaridad nacional en torno a las afectaciones que produce la ley 462. El sector bananero, si bien es cierto, los trabajadores bananeros tienen una ley especial para el sector bananero, no todos los hijos de los hijos e hijas de los trabajadores o sus familiares van a ser bananeros, ni aspiran necesariamente a ser bananeros, también aspiran a entrar en otras profesiones y en otras actividades, y obviamente que les afecta la ley 462. Entonces, ese esfuerzo del gobierno de tratar de circunscribir la negociación sobre este punto fracasó porque el sector ha planteado que exige también, al igual que el resto del movimiento, la derogación de la ley 462. Y es la situación que estamos viendo ahora. Incluso ni el ultimátum del presidente funcionó, las amenazas de la empresa tampoco, los despidos masivos no han funcionado, porque aquí urge una salida a la situación de manera integral y no de manera segmentada y particular. Esa estrategia ya ha fracasado en otros años. Fracasó cuando el presidente Nito intentó negociar en San Félix, negociar en Santiago y dejar fuera de la mesa a la Alianza Pueblo Unido por la Vida. Y esto finalmente concluyó en la mesa de Penonomé, donde finalmente todos los sectores pudieron poner sus posiciones respecto a la situación que se vivía en ese momento. Ok, ¿qué hay detrás de ese estado de emergencia? ¿Abrir Bocas del Toro? ¿Piensa usted?
Nosotros creemos que efectivamente lo que se intenta con el estado de emergencia es avanzar en la represión. Es la represión. Ahora no se ha hecho, no porque he escuchado algunas declaraciones, se ha tenido una atención particular con Changuinola. No, lo que pasa es que en Changuinola hay una deuda pendiente. En Changuinola hay 2 fallecidos, 2 asesinados por la Policía Nacional cuando el ministro Mulino, en ese momento era ministro del presidente Martinelli, y fue quien estuvo al frente de esta represión, incluso con el calificativo de indio borracho, le calificó el ministro en ese momento, y obviamente la represión costó la vida de los compañeros y cientos de heridos, de personas que perdieron la vista, que fueron lesionados de una u otra manera, y que todavía las secuelas están presentes en Changuinola. Por lo tanto, desde el primer momento, desde el primer cierre de calle en Changuinola, se tenía en previsión de que la policía no va a tener una respuesta aislada como ha tenido en otros puntos, en donde se han impuesto por las fuerzas, sino que va a encontrar una resistencia bastante contundente y que obviamente eso no presagia nada bueno. Eso puede incluso llevar a condiciones de derramamiento de sangre que obviamente a estas alturas de la civilización nosotros no esperamos que ocurra, pero que lamentablemente las intransigencias, todo indica de que de darse la confrontación entre policías y trabajadores bananeros, allí eso no va a ser una cosa de que van a tirar unas lacrimógenas y la población se va a replegar. Eso no va a ocurrir. Entonces, obviamente que están estudiando el tratamiento de cómo entrar a esa represión y cómo neutralizar a los trabajadores. También se ha utilizado una táctica de aislamiento, que creo que es lo que han impuesto en el control de los suministros para tratar de reducir o de generar una cierta oposición interna. La suspensión de garantía es el proceso que quieren aplicar para poder entonces abusar aún más, porque de hecho en algunas operaciones de la policía en el territorio nacional ya vemos que están operando fuera de la ley, incluso los propios órganos que están encargados de ejecutar esa ley están manejándose al filo más, han traspasado los límites que establece este ordenamiento jurídico y seguramente en Changuinola entonces esto será de una manera mucho más fuerte según las expectativas que se plantean a raíz de este llamamiento a un estado de emergencia. Ingeniero Blandón. Buenos días, Eduardo. Un placer tenerlo con nosotros aquí en la mañana de hoy. Quisiera hacerle una pregunta a usted, aprovechando su experiencia. ¿Cuál cree usted que es el camino para abordar esta temática que no es de un solo punto, sino de varios puntos? Usted como dirigente, ¿qué le recomendaría a la sociedad panameña, a ustedes, a las fuerzas políticas, al gobierno? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sentarnos? ¿Cómo sería un método para abordar esto, Eduardo? Bueno, mira, hasta donde tengo entendido en estos momentos, delegaciones de Rusia y Ucrania están sentados en la mesa. Es decir, que ante los conflictos que llegan a niveles de enfrentamiento armado con cientos de muertos, terminan en mesa, porque no hay otra salida que resolver los conflictos a través de las negociaciones, de los acuerdos. Esta palabra es clave, los acuerdos, que los acuerdos son cosas en las que no necesariamente estamos cómodos, pero es lo que nos permite la circunstancia llegar a puntos intermedios entre posiciones que están distantes. Los acuerdos implican una cuota de sacrificio de parte y parte para encontrar la salida a una situación compleja, y por lo tanto esta es la clave del proceso. Un diálogo, por ejemplo, un diálogo sin metodología que permita clarificar cómo llegamos a los acuerdos no tiene sentido. Y eso es lo que pasó con la famosa mesa de escucha del presidente, en la cual se oyó, se escuchó, pero no se llegó a acuerdos. Entonces no hay ese sacrificio de decir, bueno, ok, no me gusta mucho esto, pero es lo que podemos y estoy dispuesto a aceptarlo si tú aceptas esta otra contraparte mía, que me parece fundamental. Los sindicatos, esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es llegar a acuerdos con el sector empleador de cómo se distribuye la riqueza que se genera a partir de la interacción entre el capital y el trabajo.
la distribución de la ganancia es la naturaleza de la relación entre el sindicato y las empresas. Por lo tanto, esto es fundamental. Esto es clave para poder encontrar una salida a la situación que se enfrenta en el país. Intento, Eduardo, con su conocimiento en negociaciones de tipo compleja, yo le planteo, podríamos tener, por ejemplo, doy un ejemplo, no necesariamente es esto lo que... 6 temas centrales: la ley del seguro social, los acuerdos para el problema de la construcción, el tema agropecuario, el tema del agua, el tema de la mina, 5 o 6 puntos para ponernos de acuerdo en esto, a cambio de sentarnos en la mesa con un tiempo perentorio, o sea, para no llevarlo a eso ad infinitum. ¿Usted estaría de acuerdo en empujar una cosa como esta? Porque yo creo que llevar el país y a las organizaciones sociales al agotamiento y al enfrentamiento, porque esto va a pasar primero por el enfrentamiento y después por el agotamiento. Enfrentamiento más de lo que estamos viendo. ¿Usted estaría de acuerdo en empujar un acuerdo de esta naturaleza? Sí, yo me siento para discutir A, B, C, D y E, porque de la mesa es que surge la negociación. Yo no, si le pongo de antemano cuál va a ser la decisión, entonces no estoy discutiendo nada. No sé, ¿qué piensa usted de todo esto? Bueno, mire, desde el primer momento, nosotros nos reunimos por primera vez con el presidente Mulino en julio del año pasado. Y lo primero que le planteamos al presidente es que en el tema de la Caja de Seguro Social era necesario acuerdos entre los empresarios, los trabajadores y el gobierno. Acuerdos desde ese momento, porque teníamos claro de que es un tema complejo, es un tema que además es técnico, que requiere de un análisis profundo, de corridas actuariales, de presupuesto. O sea, no son 4 pesos los que se maneja en este tema. Pero lamentablemente no ha habido esa disposición. Y yo tengo una tesis. Creo que es la primera vez que el sector del gobierno y la empresa privada tienen al frente a un movimiento sindical mejor preparado técnicamente para defender su propuesta que el sector empresarial. Es decir, por eso es que no se acepta la mesa. Por eso es que el diálogo se ha truncado, porque en un debate abierto sobre finanzas públicas, sobre gestión de fondos de pensiones, sobre administración de la Caja de Seguro Social, sobre corridas actuariales, el sector empresarial, el sector de los trabajadores, el sector sindical, el sector gremial está mejor preparado. Tiene mejores argumentos, tiene estudios más avanzados, tiene detalle estadístico mucho más depurado que lo que tiene el sector empresarial. Y es por eso que se ha negado la posibilidad de eso. Recientemente yo escuchaba a Juan Arias en una entrevista que le hicieron en un canal de televisión decir que, bueno, los trabajadores pedían solamente 2 cosas, que no se aumentara la edad. Pero ¿cómo Juan Arias puede decir lo que los trabajadores pedimos? Eso lo tienen que decir los trabajadores. Él no es vocero de los trabajadores para exponer allí lo que nosotros queremos y lo que nosotros estamos pidiendo y en qué punto podemos generarse los encuentros. Por lo tanto, el movimiento sindical está dispuesto a sentarse en el momento que quiera. La Alianza Pueblo Unido por la Vida y los gremios docentes que están cercanos, porque no todos los gremios están en la alianza, estamos claros de que tenemos los elementos, tenemos los argumentos, tenemos el dato técnico hecho por un sistema internacional, incluso de la OIT, un sistema que tiene más de 100 años básicamente trabajando temas de pensiones y que hizo la corrida actuarial, pero que a pesar de que pedimos que la presentaran en la Asamblea Nacional, no se nos dio el espacio para que la OIT presentara su estudio, que no es el estudio nuestro, es el estudio de la OIT. ¿Usted cree que por lo tanto, creo que sí, que nosotros no tenemos ningún problema en discutir nuestras propuestas y confrontarla con los técnicos del gobierno del sector empresarial. ¿Usted cree que con la complejidad de los problemas que estaban... Yo voy a tomar 6, por decir cualquier número. Requerirán de una mediación. ¿Y quién sería para usted un mediador que pueda llevarnos idóneo para poder llevar todo esto? Sí, es mejor tener un mediador, siempre es mejor tener un mediador, todavía mejor si es un conciliador. Son 2 figuras parecidas, pero con su particularidad. Porque yo creo que con el nivel de confrontación que hay, la desconfianza que se tiene, los prejuicios que hay, sobre todo, y lo digo a mi percepción de arriba hacia abajo, sobre las organizaciones sindicales, es necesario tener a una persona
que tenga la preparación técnica para hacerlo. Ahora, ¿quién? No sé. La verdad es que nosotros siempre abogamos porque el conciliador o el mediador se defina. Es uno de los primeros puntos que se tiene que definir en una mesa. ¿Por qué? Porque debe tener confianza para el sector empresarial y debe tener la confianza del sector sindical. Entonces, eso, incluso eso hay que negociarlo, porque hay que ver si efectivamente se considera que el mediador o el conciliador es parcial, es neutro, no tiene intereses de por medio, que eso fue una de las cosas que afectó el diálogo del parlatino que organizó el señor Cortizo, porque el mediador no tenía la confianza del sector popular y en esos casos no es conveniente ponerlo, porque entonces no genera un ambiente adecuado para llegar a los acuerdos. Yo creo que si hay voluntad, si existiera voluntad de las partes, nosotros podríamos discutir qué figura, qué especialista podría, incluso un organismo internacional, como de pronto Naciones Unidas, el PNUD, la OIT, podrían ser organismos que no puedan ser acusados de ser parciales en este escenario y que obviamente nos pueda ayudar a encontrar los caminos de los acuerdos. Para eso hay gente muy especializada que ha trabajado ese campo y que, bueno, tendría que pedírsele que aporte en esta dirección. Aquí se ha ofrecido la Universidad de Panamá, se ha ofrecido la comunidad ecuménica de Panamá, que está integrada por varias iglesias. Aquí se ha hablado de diálogo por parte del presidente del CONEP, que es al único que he escuchado hablar realmente de su disposición a mediar, a apoyar, a escuchar en materia de diálogo, y tengo que decirlo, sin descalificaciones de ninguna naturaleza. También vi al dirigente de AEBES ayer aquí en este programa hablando de dialoguemos, hablemos, el profesor Luis Sánchez. El ministro Felipe Chapman es el único del gabinete que ha usado en su vocabulario la palabra dialoguemos. Están las puertas abiertas, pero con propuestas, es lo que él dice. No podemos sentarnos a hablar, a explorar con la palabra derogar, sino traigan las propuestas. Y sin embargo, el presidente de la República ha cerrado las puertas al diálogo. Ha dicho, esa ley se queda como está, no se va a derogar, y mucho menos por esa asamblea. Así lo dijo. No vamos a abrir esa ley y a dejarla en manos de esa asamblea. Pero si es que esa es la asamblea que el pueblo panameño eligió el 5 de mayo para representarlos allí en el Palacio de Justo Arosemena. Esa asamblea no la nombró Petro, ni la nombró Maduro, ni la nombró Trump. Esa asamblea la escogimos nosotros, mi distinguido invitado. Sí, bueno, nosotros de hecho tuvimos algún intercambio con la iglesia, en este caso el Comité Ecuménico, el Comité Interreligioso y la Conferencia Episcopal representados, en función de lo que ellos planteaban, para que nos aclararan cómo era su posición, intercambiáramos al respecto. Bueno, eso fue una reunión muy interesante. Ellos plantean que ellos pueden servir como puente, pero que no pueden asumir el rol de mediador porque no tienen el conocimiento técnico para ejercer este trabajo. Un poco lo que pasó en Penonomé fue parte de esa situación. Ellos habían dicho desde un principio que no podían ser mediador, sin embargo tuvieron que mediar en cierta forma, y tienen claro de que, bueno, hay que hacer esfuerzo, ¿no? Hay que hacer esfuerzo para tender los puentes, pero el problema es que mientras uno tiende puentes, el otro los quema. Entonces, ahí está, ahí está el asunto. Lo otro, la universidad, lo de la universidad, pues nosotros con la universidad sí tenemos alguna situación, pero que no necesariamente es insalvable. La universidad no tiene necesariamente una posición neutra. La universidad presentó una propuesta en la Asamblea Nacional, en la cual coincide bastante con la nuestra, que tiene que ver con el sistema solidario, la fundamentación técnica de un modelo solidario de pensiones. Por lo tanto, ha tomado una cierta forma partido de nuestro lado, digo yo, si lo vemos desde el punto de vista, pero también hemos tenido una situación con
la expulsión o suspensión de matrícula para Eduardo García, el dirigente del FER, por 5 años. Entonces, obviamente eso ha resquebrajado la relación con la universidad y en estos casos eso pesa mucho. Yo digo, no es insalvable porque yo creo que hablando se puede encontrar salida, pero sí hay algunos rasgos de la universidad que técnicamente podrían inhabilitarle para ejercer este rol, porque este es un rol muy fuerte y que va a tener presiones. Entonces, por eso es que nosotros incluso creemos que lo más saludable es un organismo internacional porque no está sujeto a presiones internas. Por ejemplo, una de las cosas que se ha dicho es que la amenaza de la auditoría, porque ahora todo el que se opone es sujeto a una auditoría o está ahí el te audito, te audito, te audito. Entonces la universidad también está bajo ese enfoque. Entonces no podría estar en la comodidad suficiente para mediar o conciliar porque tiene justamente un mecanismo de presión sobre ella. Entonces allí lo más saludable es que sea alguien que no pueda ser presionado por ninguna de las partes, que tenga el conocimiento técnico y que tenga la voluntad de acceder a hacer este trabajo, que tenga el reconocimiento de las partes, es decir, son aspectos que hay que considerar en este sentido. El problema en esto, Eduardo, es que cuando los asuntos llegan a este nivel de complejidad y de enfrentamiento, la gente piensa que cuando yo hablo de diálogo es porque me estoy debilitando. Yo creo que para el diálogo, Álvaro, se requiere más firmeza, más carácter que para la confrontación. La confrontación siempre la llevan los extremistas y es fácil. Es fácil en el sentido de que, bueno, está bien, vamos a liquidarlo. Y entonces ahí lo que estamos haciendo es afectando a todo el país. Para dialogar, en mi experiencia, y yo no sé la suya, se requiere más valor, más carácter, más firmeza, más conocimiento, ¿no así? Y más visión de país. Y un poco de humildad. Exactamente. Humildad. Un poco. ¿Qué piensa usted de esto? Porque hay que empujar la negociación. El problema es que si vienen de los gremios, dicen que se quieren, es porque ya ese movimiento se está acabando. Y viene del gobierno, es que el presidente es débil. Entonces, en realidad la negociación siempre es permanente. La negociación es una cosa de la vida diaria. Lo hace uno en la casa, la hace uno en el trabajo, la hace uno en la sociedad. Todo el tiempo, todo es un proceso de negociación. Y que nos veamos como panameños, no como enemigos, no llenos de odio y de rencor, porque así no te puedes sentar en una mesa a conversar con absolutamente nadie. Mira, Álvaro y profesor Blandón, hay algo que usted ha dicho que me parece fundamental. El primero es que se necesita valor para dialogar, pero también tener los argumentos. Y yo decía al principio que ese ha sido uno de los problemas, que hay un cierto, aunque no se reconozca, hay un temor de que los argumentos del sector popular sindical estén mejor estructurados que de la contraparte. Y por eso hay un rechazo al diálogo. Pero además hay una cosa que usted habla de la visión de país y de los problemas estructurales. Cuando uno parte de premisas falsas o equivocadas, la conclusión siempre va a terminar siendo errada. Sin embargo, en Panamá, los problemas de Panamá ya están bastante claros. O sea, hay un documento que publicó el PNUD que es sobre el informe de desarrollo humano y plantea que el principal problema de Panamá es el de la cohesión social. Esta cohesión social se rompe a partir del 2022, ya venía dando síntomas, pero se rompe definitivamente en el 2022 y en el 2022 se perdió la oportunidad de resolver eso. Ustedes recordarán que la iglesia decía un primer diálogo para pacificar las cosas y una segunda etapa para abordar los problemas estructurales, pero esa segunda etapa nunca se dio. Pero además de eso, dice el PNUD que en el fondo de esta ruptura en la cohesión social está el problema de la desigualdad. Es decir, hay una desigualdad estructural que está generando una olla de presión en el país y lo que nosotros estamos viendo, lo que vimos en el 22, lo que vimos en el 23 y lo que estamos viendo ahora son síntomas de un problema mucho más grande. Y es que hay unos pocos que tienen demasiado y hay unos muchos que están en una carencia permanente. Pero además el CIEP, el Instituto de Investigación sobre temas de politólogos, planteaba justamente que en Panamá el 60% de la población cree que se necesitan cambios más profundos en la forma como se está conduciendo
el país. Y el propio Chapman, padre, dijo en un estudio en el 2021 que el modelo estaba agotado y que este capitalismo de amiguetes tenía que hacer un cambio profundo en la forma como estaba conduciéndose el país. Es decir, el diagnóstico está hecho. El problema es que cuando se llega a gobernar a partir de sus posiciones y de pensar, por ejemplo, que el problema es el Suntrack, estamos partiendo de una premisa equivocada. El problema no es el Suntrack. El Suntrack lo que está haciendo es visibilizar y organizar un malestar colectivo, es decir, gente que ha sido históricamente adversario al Suntrack, hoy es simpatizante del Suntrack, porque el Suntrack está expresando una molestia colectiva, y no solamente el Suntrack, los sindicatos, los gremios docentes, estamos expresando de una otra manera un malestar que está dentro de la gente, que a veces no sabe por qué es que no le alcanza, por qué es que tiene que dormir en unos buses pirata para poder ir a trabajar 8 horas y luego dormir en otro tranque de regreso, la gente que vive en Chorrera o en lugares de la periferia. Es decir, hay una situación tan tensa que es necesario abordarla de manera objetiva. Y como dice Álvaro, no a partir de los odios, de los rencores. Tenemos un país que está en riesgo porque está polarizado, está profundamente polarizado y es momento de ser realmente estadista. Y un estadista real tiene que juntar a los sectores, incluso antagónicos, para ponerlo y conducirlo en una dirección de prosperidad del país. Y eso no es sencillo, porque es fácil coincidir con los amigos, estar juntos siempre con los que pensamos iguales. Lo realmente difícil para un dirigente es poder hacer los esfuerzos de acercarse a los que piensan diferente, a los que tienen una idea distinta. Entonces, en ese esfuerzo, ese liderazgo está haciendo falta en este país, incluso en la oposición, porque ¿dónde está la oposición política de este país? Desde los años 90, básicamente, la oposición política partidista no existe. Los partidos que pierden una elección ven cómo se acomodan con el partido que ganó. La oposición política hoy está en los movimientos sociales, no porque ellos hayan querido, sino porque no hay una oposición real. Oiga, que se esté empoderando de ese liderazgo. Y el manejo que se le está dando a nivel de la justicia panameña a estos casos de dirigentes sindicales y del Suntrack, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, yo creo que el pueblo panameño, y gracias a las redes sociales y a los canales alternativos, que ya es evidente, o sea, es el presidente, esto es como una especie de sentencia previa. Ya en el 2014, no, ya en el 2011, no, perdón, en el 2010, en marzo del 2010, el presidente ya tenía un juicio sobre los trabajadores de la construcción, lo hizo público. Pero apenas llega el presidente, él emite calificativo, advierte lo que va a hacer, dice, lo voy a reducir, van a ir presos, son unos maleantes, es decir, él condena primero, él emite la sentencia, y luego el resto de lo que pasa, las investigaciones, los allanamientos, las detenciones, los juicios sin garantía, la limitación a la defensa, vienen todo a producir el resultado que ya el presidente dijo desde un principio. Entonces, obviamente aquí no estamos ante una separación de los estados, estamos ante lo que nosotros llamamos la instrumentalización de la justicia en función de un interés particular del presidente. Digo particular porque yo creo que el partido RM, que es la plataforma política aparentemente del gobierno, no creo que sea una iniciativa del partido RM, me parece más bien una iniciativa personal del presidente, y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque hoy lo están haciendo con el Suntrack, pero mañana puede ser con Álvaro Alvarado, con José Isabel Blandón, con Juan Diego Vázquez, con cualquiera que pueda hacer una oposición al presidente, se le abre un expediente, se le procesa y se le impide su participación política. Hay mucha gente que está claro de que la forma como se ha tratado la situación del Suntrack, su proceso, es una persecución política, es una persecución sindical que fue advertida además. El presidente lo dijo, voy a reducirlos a su mínima expresión, voy a quitarle su dinero, un dinero que no es de él y que no es del Estado, es de los trabajadores de la construcción. Es el salario de los trabajadores de la construcción que ponen para que su sindicato pueda pelear por ello. Entonces, obviamente, que esta situación es sumamente peligrosa porque una ruptura en la institucionalidad democrática, en la separación de los poderes, y el órgano judicial básicamente está actuando como el brazo ejecutor
de las decisiones del presidente. Y eso yo creo que es sumamente riesgoso para la democracia, más de la que ya la estamos viendo. Eso es parte también del diagnóstico que hacía el PNUD de que el riesgo de la división en la cohesión social producto de la desigualdad podía producir un deterioro profundo de la democracia en Panamá. Eso está dicho, está sumamente documentado en esta investigación, pero aparentemente las personas que tienen que dirigir el país no se han leído estos documentos y estos textos que son muy importantes para entender el país que gobierna. ¿Usted cree que el accionar del gobierno busca o intenta cansar a